Ayer hablábamos de la importancia de la siguiente generación de divulgadores, de comunicadores, y presentamos 4 de esas charlas. Hoy tenemos a otros 5 que nos van a contar en charlas muy cortitas su experiencia. Estando en el backstage, hablando con Meji, me dice, creo que yo soy la más mayor de todos los que vienen. Digo, creo que no, pero de todas formas da igual, porque lo maravilloso es que en el mismo escenario puede haber gente desde 20 hasta 70, 75 años, hablando todos de ciencia, y yo creo que demuestra el potencial y la diversidad que tenemos aquí en este evento. Nuestro primer ponente es biotecnólogo, un entusiasta de la ciencia, presidente de la Asociación de Biotecnólogos de Andalucía, Rafael Serrano Durán. ¿Es nuestro problema? Buenas tardes a todas, muchas gracias por invitarme. La verdad que es imposible resumir el honor que es estar aquí hoy. ¿La COVID-19 es nuestro problema? Bueno, aunque ya no tengamos que llevar mascarilla, y a pesar de que @Miguelito56 pueda opinar en Twitter, los millones de personas que no hemos infectado podemos afirmar que sí, ha sido un problema aquí. Pero, ¿pero ha sido el COVID solo nuestro problema? Es verdad que en 2020 la incidencia acumulada fue 25 veces mayor en Europa que en África. Sin embargo, a pesar de haber causado menos casos en el continente africano, la pandemia del COVID ha avivado la llama de una pandemia más antigua y más infecciosa. La madre o incluso la abuela de las pandemias, la malaria. Y es que la malaria es de las enfermedades más antiguas que conocemos. Los primeros registros que la mencionan datan de hace más de 5.000 años. Esta enfermedad está causada por los parásitos del género Plasmodium, que transmiten los mosquitos del género Anopheles. La malaria está esparcida por todo el mundo. Sin embargo, en la actualidad, el 95% de los casos se registran solo en África. A pesar de ser tan antigua y que desde España pensemos que no nos afecte directamente, sigue suponiendo una grave amenaza para toda la humanidad. Y es que en pleno 2020, el año del COVID, se registraron más de 240 millones de casos y más de 600.000 muertes, la mayoría niños. Es más, si comparamos los casos de ese mismo año mundiales de COVID y de malaria, por cada paciente COVID hubo 3 de malaria. Y es que otro de los golpes que nos ha dado la pandemia de COVID ha sido frenar el avance en la lucha contra la malaria. Frente al 2019 ha habido un aumento considerable tanto de casos como de muertes, siendo 2/3 de estas muertes en relación directa con la interrupción de los servicios debido a la COVID. Los servicios en los que se basaban las estrategias de control y erradicación de la malaria son principalmente el reparto de mosquiteras tratadas con insecticidas para evitar las picaduras, la detección temprana de los casos para poderlos tratar y el uso de medicación para tratar y prevenir la enfermedad. Sin embargo, las cuarentenas, la saturación del sistema sanitario y el miedo de la población han interrumpido años de trabajo en la lucha contra la malaria. Hemos vuelto a como estábamos en 2015. Es cierto que si no se ha retrocedido más es gracias a la incansable labor de los países que sufren esta enfermedad y de sus socios, que han evitado un escenario muchísimo peor. Pero es urgente que actuemos ya para revertir la situación. Es más, a día de hoy, la mitad de la población está en riesgo de contraer malaria. El día de mañana hay estudios que indican que debido al cambio climático, las áreas endémicas se esparcirán a zonas más templadas. Por lo que sí, la malaria también es nuestro problema. Sin embargo, con tan solo volver a las estrategias anteriores no será suficiente. Ya antes del 2019, el progreso bajando las tasas de infectados y fallecidos se había estancado. Es por ello por lo que es necesario hacer un mayor énfasis en sistemas sanitarios equitativos y resilientes, con estrategias más adaptadas a las condiciones locales y con más innovación y más ciencia. De hecho, según el último informe mundial sobre la malaria, se necesitarán aproximadamente 8.500 millones de dólares para investigación y desarrollo en los próximos 10 años. Para que nos entendamos, 2 twitters. Así que si alguien de aquí conoce a algún multimillonario dispuesto a ayudar a combatir una de las enfermedades más mortales de la historia de la humanidad, en vez de intentar ser el gracioso de la Plaza del Pueblo, pues ya sabe qué hacer. Además del problema de recursos, el parásito es todo un especialista en adaptarse a diferentes ambientes impredecibles. Infecta a miles de millones de personas y de mosquitos, cada uno de su madre y de su padre, salvando en poco tiempo las diferencias y aprendiendo a asimilar nuestra ofensiva. Es por ello por lo que mi tesis se centra en descifrar los mecanismos moleculares que utiliza el parásito para ser tan plástico, ya que si sabemos cómo lo hace, podemos pararle los pies. Así que no solo voy a pintar el futuro de negro, en el futuro también hay un horizonte de esperanza. En octubre del 2021, la OMS recomendó el uso de la primera vacuna contra la malaria. Esta tiene el potencial de salvar decenas de miles de vidas cada año. Y no está sola. Junto a ella hay nuevas vacunas que están en desarrollo gracias a la labor incansable de los y las investigadoras, como la vacuna de ARN de BioNTech,
uno de los desarrolladores de la vacuna contra el COVID que muchos llevamos puesta. Ya que si algo nos ha enseñado la COVID-19 es que con la suficiente voluntad política y los recursos necesarios pueden hacerse grandes avances en la prevención de enfermedades rápidamente. Así que aprovechemos la lección aprendida y luchemos juntas contra este problema que es de todas, la malaria. Muchas gracias.